Continuando con las clases teóricas, vamos a tocar un tema que es una de las subespecialidades en ortopedia y traumatología, la oncología en ortopedia, más que todo los tumores óseos. No vamos a enfocar los tumores en partes blandas porque eso lo lleva a la oncología quirúrgica. Es una rama de la cirugía general. Nosotros vamos a llevar los tumores óseos, que como ya mencionamos es una subespecialidad dentro de la especialidad conocida como ortopedia y traumatología. Cuando nosotros pensamos en tumores óseos, inevitablemente tenemos que pensar en tres caballeros que tienen como un fin resolver el problema o prolongar la vida del paciente a través de distintas opciones terapéuticas. Encabezando ese team tenemos al cirujano ortopédico, acompañado del radiólogo o imagenólogo, mejor dicho, el imagenólogo y el anatomopatólogo. Todos esos tres caballeros luchan para llegar al diagnóstico, pues los objetivos terapéuticos ideales para el tratamiento de las lesiones primarias o metastásicas de los tumores óseos, ya sea un tumor óseo primario o un tumor secundario, se resumen en esta triada que estamos viendo acá. Además que los objetivos terapéuticos tienen tres objetivos. No realizar un tratamiento excesivo de un tumor óseo benigno. Los tres caballeros te van a dar el diagnóstico. Entonces, si es un tumor benigno, no hay que exagerar en la resolución del mismo. Otro de los objetivos es no realizar un tratamiento insuficiente de un tumor óseo maligno. Vale decir, no menospreciar ni subestimar la malignidad de un tumor maligno. Siempre hacer el máximo esfuerzo en todo, que es lo contrario a lo que hacemos cuando estamos enfrentando un tumor benigno. Y el tercer objetivo terapéutico implica el no realizar un abordaje y una toma de biopsia incorrectos. Aún así, cuando la lesión sugiera la necesidad de una cirugía más radical en lugar de un tratamiento conservador. Vale decir que si estamos ante un tumor maligno o un tumor benigno con comportamiento agresivo, no tenemos que escatimar en los abordajes. Antes se decía gran abordaje, gran cirujano. Ahora se dice, mientras más chiquito el abordaje, mientras más pequeño, mejor es el cirujano y más experimentado. En el caso de la oncología en ortopedia ocurre lo contrario, pues hay que visualizar incluso las áreas de seguridad, los márgenes de seguridad, se lo conoce como márgenes de seguridad y tampoco hay que subestimar ninguna técnica quirúrgica. En lo posible, pues hay que ser muy radical para evitar que el tumor recidive. Todo esto contempla un manejo multidisciplinario, una estrecha cooperación de las diferentes especialidades que tienen como objetivo salvar la vida del paciente o prolongar la vida de los mismos. Además que como equipo multidisciplinario, equipo que trabaja en conjunto, los errores se mantienen al mínimo. Vale decir que el porcentaje de error va disminuyendo a medida que se acoplan al team más especialidades con mayor punto de vista, mayor experiencia y mayor aporte académico al momento de tomar las decisiones. Pues existen varios factores que dificultan incluso un diagnóstico preciso de los tumores óseos, pero como les digo, este porcentaje se va reduciendo al mínimo a medida que se van acoplando al team varias especialidades. Aunque las características radiológicas tengan un alto grado de correlación con malignidad, benignidad o incluso en ocasiones con un diagnóstico histológico correcto, la determinación radiológica de estas características está basada en probabilidades estadísticas. No así es un diagnóstico certero. La sensibilidad y la especificidad está baja si cada uno de estos integrantes actúa por sí solo y solo la sensibilidad y la especificidad al momento de dar el diagnóstico definitivo va en ascenso cuando estos tres personajes tienen un acuerdo conjunto, un común denominador en el pensamiento y en el diagnóstico definitivo. Un diagnóstico radiológico pues no es claro, tampoco el diagnóstico clínico y el anatomopatológico depende de la conclusión de los dos previos, razón por la cual, como les digo, siempre se mantiene en esa importante triada. Ahora, la evaluación diagnóstica implica este esquema que ustedes están viendo.
Primero, nosotros tenemos al examen físico como todo en medicina, y como ustedes se están formando como médicos generales, el examen físico es mandatorio en todo momento. Vale decir, desde de cualquier patología, de cualquier índole, la historia clínica y la exploración física son la clave. Vale decir, empezamos con la detección del tumor. Luego empezamos con el examen imagenológico y ahí podemos pedir las radiografías simples o la tomografía computarizada, donde podemos ver las características del tumor o de los tumores. Y pues podemos pedir otros estudios de gabinete complementarios que no tienen una sensibilidad alta en diferentes procesos neoplásicos. Vale decir que lo que están obligados a hacer ante sospecha de un tumor óseo es hacer un examen físico, una anamnesis, un examen imagenológico con radiografías simples, quizá una tomografía computarizada, pedir los laboratorios básicos de rutina y pues si acaso una biopsia cuando tengan un anatomopatólogo al lado de la mesa, al lado de ustedes. En general, el diagnóstico por imágenes no es sensible si no hay un examen físico adecuado. Tampoco existe un diagnóstico ni siquiera sindromático si es que le falta el examen físico, el examen imagenológico, y los laboratorios solo nos lanzan pistas. Ya la gamografía, la resonancia magnética u otros estudios de gabinete complementarios son útiles, pero por sí solos no sirven. Como por ejemplo, la tomografía computarizada, si bien es un estudio que sigue siendo una herramienta diagnóstica de utilidad en cualquier patología musculoesquelética e incluso en abdomen, y más aún en estas épocas que en COVID, en la pandemia por COVID-19, la tomografía es una herramienta útil. La tomografía solo es útil en aquellas ocasiones en las que aparece duda sobre la destrucción cortical. Pues les voy a dar un ejemplo, una radiografía simple de un radio distal en la que no se evidencia trazo fracturario, pero el paciente está con mucho dolor por el mecanismo de trauma. Yo sospecho una fractura articular parcial, yo solicito la tomografía y encuentro una solución de continuidad incompleta, invisible a la radiografía. Esto solo se pudo ver en la tomografía en el corte axial. Pues lo mismo aplica en los tumores óseos. Podemos ver destrucción cortical, la reacción perióstica, que es una de las variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de describir las placas radiográficas en tumores óseos, o la mineralización de la matriz tumoral. También se puede detectar una fractura patológica oculta. Recuerden pues que las fracturas en su mayoría son habituales, vale decir, hay un antecedente traumático. Hay un pequeño porcentaje en el cual las fracturas ocurren con mínima energía y resulta que el hueso se fragmentó en varios pedazos, o solamente al realizar un movimiento simple, el hueso se fracturó. Y vemos la radiografía y encontramos un hueso que no tiene unas características normales comparado con el otro lado, con el lado contralateral. Y estamos hablando de un hueso de tipo, una fractura de tipo patológica, o sea, una fractura instalada en un hueso enfermo. O también podemos encontrar con la tomografía, un ejemplo clarísimo es el mieloma múltiple o la enfermedad metastásica ósea, con el clásico patrón apolillado que encontramos cuando tenemos metástasis. Bueno, pues los avances en las técnicas de imágenes han ido avanzando, tanto así que la gamografía ósea ya sea propia también de la tomografía. Ya podemos ver en imágenes tridimensionales las zonas de hipercaptación. Ahora, cuando nosotros tenemos todo esto, podemos hacer un diagnóstico diferencial en relación a la localización del hueso, que es muy importante. Por ejemplo, en esta tabla ustedes están viendo diagnósticos diferenciales para lesiones diaficiarias y para las lesiones epifisiarias. Pues por grupo etario, un condroblastoma se encuentra comprendido más frecuentemente entre la primera década de la vida hasta los 25 años. Una lesión epifisiaria, vale decir, de un extremo de un hueso largo. El tumor de células gigantes se encuentra desde la segunda década de la vida hasta los 40 años de edad. Un condrosarcoma es raro, pero se encuentra en una zona epifisiaria. Pues no sería adecuado pensar en un tumor de células gigantes
localizado en zona diaficiaria de un hueso largo. Pues aquí en diáfisis pensamos en un sarcoma de Ewing, comprendido entre los 5 a los 25 años, un linfoma en el adulto, una displasia fibrosa entre los 5 a los 30 años, un adamantinoma, hay que considerar solamente que se encuentra en la tibia por orden de frecuencia, o una histiocytosis entre los 5 y los 30 años, pero pues no podemos pensar en una displasia fibrosa localizada en el fémur proximal, o sea, por frecuencia, por orden, por localización, por antecedente, por lo que está escrito en la literatura, pues tenemos que pensar en estas localizaciones. Y de hecho, en estos casos la resonancia magnética me permite identificar la lesión, la localización exacta de la lesión. Pues también de hecho me permite utilizar una clasificación en relación a los estadios de avanzada la enfermedad, usando como punto de referencia la anatomía del hueso, y es muy precisa en relación a la extensión a las partes blandas, compromiso de partes blandas nobles vecinas, entre otros. Además, la resonancia magnética me permite medir el tamaño de la lesión, pues tiene una desventaja la resonancia magnética nuclear, pues no es útil para diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno. No me sirve. Pues hay diferentes esquemas o secuencias en las cuales yo puedo apropiarme de la resonancia magnética. Tenemos el ecospin, la secuencia de inversión-recuperación, las secuencias rápidas de inversión-recuperación y las secuencias de ecogradiente. Estas secuencias en T1 o en T2, de acuerdo a las secuencias propuestas por la resonancia magnética, me permiten valorar el edema de las partes blandas, el grosor del tejido óseo, la reacción perióstica, entre otros. Entonces, todo esto se aplica, puede ser utilizado, es muy fácil de poder pedir el estudio, pero no es tan fácil poder interpretarlo. Razón por la cual lo que ustedes se tienen que apropiar es de la radiología, una radiografía simple, dos proyecciones mínimo, una anteroposterior y una lateral. Pero para eso tenemos que hablar de la localización y de las variables que ustedes tienen que aprender a identificar en una radiografía simple en relación a un tumor. Hemos visto en la anterior tabla que hay diagnósticos diferenciales de acuerdo a la localización de la lesión. Pues lo mismo ocurre en este esquema, que es una característica radiológica de los tumores y las lesiones pseudotumorales en el hueso. Para eso tenemos que hablar sobre el límite, que es una zona de transición estrecha. La matriz, si es de característica condral o tiene calcificaciones. La reacción perióstica, si es eh, continua o es interrumpida. La reacción perióstica no dice más que si el tumor está siendo demasiado agresivo, tanto que ha roto el periósteo y se está extendiendo a partes blandas. Luego tenemos la destrucción del hueso y sus diferentes características. Y la localización, pues obviamente está delimitado por la epífisis, la zona metafisiaria y la diáfisis. Obviamente hay una epífisis proximal, una metáfisis proximal y una epífisis y metáfisis distal. La diáfisis se divide en 3/3. Ustedes ya lo han visto cuando hemos llevado fracturas en las clases prácticas conmigo o con el doctor Garay. Es muy sencillo de poder dividir en 3/3 un hueso largo. Pero pues estas son las variables que principalmente ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de describir una lesión tumoral. Ahora, esta estrella nos muestra también que algunas variables importantes al momento de describir una placa radiográfica con una lesión tumoral o pseudotumoral. Es muy importante tomar la edad, el sexo, porque existen tablas y está descrito en la literatura que de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, algunos tumores aparecen y se ponen de manifiesto. Si es una lesión única o son varias lesiones, localización en el hueso, ¿en qué hueso del esqueleto? O en qué huesos del esqueleto. Esta parte es de la que más vamos a entrar en detalle, la morfología, las características de esa lesión destructiva en el hueso. Y bueno, pues si está la localización en un hueso concreto, pues tenemos que describir en qué parte del hueso como tal está. Tumor en signo de interrogación. ¿Por qué? Porque nunca
a primera instancia vamos a poder dar con el diagnóstico definitivo. Vamos a tener sospechas porque, por ejemplo, un encondroma tiene características particulares en la radiografía y en la clínica, pero hasta que los otros dos caballeros no se unan para dar el diagnóstico definitivo, para ustedes es tumor en estudio en diáfisis de primer metacarpiano. Es un ejemplo. Tumor. No van a hablar de encondroma, no van a hablar de tumor de células gigantes hasta que el anatomopatólogo, el imagenólogo y el cirujano hayan dado su veredicto. Esos tres individuos nos van a ayudar a dar el diagnóstico definitivo. Cuando ustedes estén enfrentando al familiar de un niño que tiene una lesión tumoral, producto que produjo una fractura patológica en el húmero, cuando ustedes estén enfrente a los familiares de un señor de 65 años con sospecha de mieloma múltiple por un aumento de la proteinuria de Base-Jones, no pueden darse el lujo de dar el diagnóstico definitivo sin antes se haya tomado una adecuada biopsia y el imagenólogo haya dado su opinión en relación a los estudios de gabinete. Entonces, como ustedes estábamos viendo acá, este recuadro es en el que más nos vamos a desglosar. Empezamos pues por la morfología de la lesión tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Pues con una radiografía simple, para ustedes es una herramienta importante de información, cuya implicación puede ser útil para precisar el diagnóstico de un tumor óseo, no el diagnóstico definitivo. Al dar el diagnóstico de un tumor óseo, ustedes están describiendo la lesión, no están describiendo el diagnóstico definitivo. Y al no haber un diagnóstico definitivo, ustedes no pueden proponer tratamiento, no pueden dar pronóstico, ni pueden dar resultados a mediano ni largo plazo. Pero las radiografías simples tampoco proporcionan un diagnóstico en todos los casos, dan parámetros. Más que todo es para ejercitar la mente y poder describir patrones neoplásicos tumorales o pseudotumorales con una precisión y un vocabulario médico adecuado. Algunos tipos de tumor tienen parecidos unos con los otros, pero esto no es una seguridad absoluta. Razón por la cual yo les sugiero que tengan mucho cuidado y se tomen la molestia de revisar una y otra vez las placas radiográficas. Comparen, entren al internet, busquen diagnósticos diferenciales, aprendan a describir la placa radiográfica antes de hablar de un diagnóstico. La información que proporcionan las radiografías simples, aparte de usar estas variables para poder describir, incluyen la topografía de la lesión, los márgenes de la lesión, el tipo de destrucción ósea, el tipo de respuesta perióstica y el tipo de matriz de la lesión. Vale decir que todas estas variables que acabo de mencionar se van a correlacionar con estas características de la morfología del tumor óseo. Ojo, no del diagnóstico definitivo, sino del diagnóstico de tumor óseo, ¿va? La edad del paciente, como ya habíamos visto, y la determinación del número de lesiones, ya sea única o múltiple, son unos puntos de partida exactos y muy apropiados al momento de la aproximación diagnóstica de los tumores óseos. Pensar en un tumor de células gigantes a partir de los 60 años no cuadra ni con la realidad ni con la literatura. Entonces tienen que tomar muy en cuenta eso, ¿va? Si seguimos a continuación con esto, hablamos de la morfología. Morfología o los límites de la lesión. Como están viendo acá, hay tres tipos de tibia proximal en las que se ven las lesiones tumorales. Una de borde regular, bien definido. Aquí el borde sigue siendo definido, pero no es tan marcado como en la imagen previa y prácticamente aquí no se lo nota. Los límites de la lesión son un factor fundamental para determinar la tasa de crecimiento de una lesión. Vale decir, si ustedes tienen la sospecha de una lesión benigna, una radiografía de un año antes va a mostrar que esta lesión, que los límites de esta lesión no han ido en crecimiento, más al contrario, o se han mantenido del mismo tamaño
o la línea de esclerosis ha aumentado o ha aumentado muy poco, insignificantemente, y que no se acompaña de clínica. Y de esta manera, ustedes pueden sospechar de si es una lesión benigna o maligna. Y recuerden lo que decíamos al principio, nunca hacer en exceso un actuar quirúrgico o médico quirúrgico en una lesión que es benigna, ni tampoco hacer muy poco en una lesión que aparenta ser maligna. Siempre tomar un punto neutro, un punto de partida, y eso, estas pistas para tomar las decisiones les va a dar las radiografías simples a ustedes como médicos generales. Pues de nuevo, acá tenemos tres tipos de lesión, una con un margen delimitado claro por una zona de esclerosis. Esclerosis quiere decir que hay actividad osteoblástica, se está formando nuevo hueso rodeando la lesión, ¿ya? Esta zona de esclerosis se encuentra en la región periférica del tumor y del hueso adyacente, ¿ok? Un margen con una delimitación clara, pero sin esclerosis, sin la línea blanca. Pero aún así se denota el margen de la lesión, si bien no está delimitada como en la tipo 1A, pues sí se nota el límite de la región. Pues ocurre lo contrario en una lesión tipo C, que es una lesión mal definida, es circunferencial, no va muy circunscrita y la interfaz entre el hueso y la lesión a veces se confunde, incluso en varias proyecciones que ustedes vayan a pedir. Razón por la cual las que se encuentran hacia la izquierda se consideran lesiones tumorales de acuerdo a los límites de tipo benigno y las que se encuentran acá se consideran de tipo maligno. Las lesiones benignas, como por ejemplo el fibroma nosificante, el quiste óseo simple, el fibroma crondomixoide, son casi de manera invariables parecidas a las del tipo 1A y cuando son muy avanzadas o tienen comportamiento agresivo, se parecen a las del tipo 1B. Caso contrario, cuando no hay línea de esclerosis y los límites no están bien definidos, ya estamos hablando incluso de lesiones malignas primarias, vale decir que el proceso neoplásico está dentro del hueso, no salpicó de otro sitio, se originó en el hueso y eso lo tenemos como por ejemplo al fibrosarcoma, a los histiocitoma fibroso maligno, un linfoma, el linfoma múltiple, que eso pues lo van a ver en los servicios de emergencias ancianos que vienen muy descompensados con falla renal, les toman una radiografía lateral de cráneo y van a ver unas zonas con límites mal definidos. Bueno, pues entonces, como resumen, mientras más definido sea el margen o límite de la lesión, más benigno va a ser. Ahora, cuando hablamos del patrón de destrucción, esta parte es muy interesante. La destrucción del hueso representa no solo un efecto directo de las células tumorales. Recuerden, las células tumorales, las células neoplásicas tienen un comportamiento anárquico, destructivo, son muy diferentes a las células del tejido donde están instaladas, no cumplen la función, más bien agotan los recursos del cuerpo, el corazón tiene que trabajar el doble para de nutrir a estas células tumorales que no están haciendo bien y aparte van destruyendo y el órgano va perdiendo funcionalidad. Pues esta destrucción del hueso puede ser del efecto directo de las células tumorales o de una actividad o activación del sistema osteoclástico del hueso. Recordemos que parte de la celularidad del tejido óseo está representada por osteocitos y osteoclastos. Una homeostasis que tiene que estar en equilibrio hasta el final de los días, pero cuando una se interpone a la otra, la destrucción del hueso se hace más acelerada y es mayor a la formación de nuevo hueso. Y ocurre lo contrario cuando la actividad osteoclástica es baja y hay mayor producción de hueso y ahí empiezan también problemas. Entonces es un equilibrio muy delicado, es una línea muy fina. ¿Ok? El hueso cortical se destruye con menor rapidez que el trabecular, razón por la cual tenemos un patrón de tipo geográfico, un patrón de tipo apolillado y un patrón de tipo permeativo. Quiere decir esto que cuando los huesos se destruyen, pues alrededor del 70%, esto visto desde el punto de vista tridimensional,
ya se empieza a ver, ya empieza a manifestarse las características radiológicas. Como en el caso de los límites que hemos visto en la diapositiva anterior, el patrón de destrucción ósea causada por un tumor indica su velocidad de crecimiento. Quiere decir, un tumor benigno crece lento o deja de crecer hasta un punto, y un tumor maligno va creciendo rápidamente. Por eso, una radiografía de un tumor benigno de un año de antigüedad no se van a ver grandes cambios. E incluso en un tumor maligno primario, un tumor óseo maligno primario, el patrón de destrucción ósea se va a ver incluso en cuestión de semanas. ¿Ok? La destrucción ósea puede describirse como fleográfica, se la denomina también a la de tipo 1, apolillada tipo 2 y la permeativa tipo 3. Aunque ninguna de estas características es patognomónica para ninguna neoplasia específica, se entiende que esta, la de tipo 1, se considera benigna porque tiene un patrón geográfico bien delimitado. Es una destrucción de tipo uniforme, dentro de unos límites claros bien definidos. ¿Hay interrupción de la cortical? Por supuesto que sí, y representa por lo general lesiones benignas de crecimiento lento, como hemos dicho. El más claro ejemplo, el quiste óseo simple, pues un encondroma, un fibroma condromixoide, o el tumor de células gigantes, que es un tumor benigno, pero que tiene comportamiento maligno, o sea, destructivo. Es muy destructivo el tumor de células gigantes. Por el contrario, los patrones de destrucción apolillado, que es como si hubieran pequeñas islas de esclerosis en el sitio donde hay destrucción ósea, o el permeativo donde hay gran cantidad de quistes con pequeños focos de esclerosis, pues esto indican una lesión maligna, una lesión que es destructiva por procesos líticos. Entonces, eh, de nuevo, recapitulando, el de tipo 2, el apolillado, se caracteriza por regiones líticas, destrucciones óseas con pequeñas radiopacidades que vendrían a ser pequeñas líneas de esclerosis. Son pequeñas y múltiples. Y el permeativo está pues caracterizado justamente por como si fuera un vidrio esmerilado, un vidrio rajado, mal definido, con pequeños círculos radiotransparentes que vendrían a ser las regiones líticas o los quistes, rodeado por pequeños puntos de esclerosis. Estos sugieren tumores de crecimiento rápido o malignos. ¿Ok? Entonces, estas son las características. Estos los pueden encontrar incluso en la osteomielitis. En la osteomielitis hay gran destrucción de la cortical del tejido óseo, del contenido del canal endomedular. Estos patrones de destrucción ósea, principalmente el apolillado del permeativo, no son exclusivos de un tumor óseo. También lo podemos encontrar en infecciones óseas, en tuberculosis osteoarticular y en las osteomielitis. Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta esos parámetros. La morfología en relación a la respuesta perióstica es muy interesante porque esto ya es más orientativo a un tumor maligno primario. Vale decir que solo vamos a encontrar dos tipos, si es ininterrumpido o es interrumpido. En la respuesta perióstica de tipo ininterrumpido tenemos en consola, que es sólido, donde si bien el periósteo se encuentra adelgazado a nivel de la zona del tumor, no hay destrucción de la cortical. Hay de tipo longitudinal sólido y el ondulado sólido, que es levantamiento del periósteo y engrosamiento del mismo por un aumento de la vascularización de la circulación perióstica. Vale decir, de nuevo, que el patrón de destrucción ósea o el patrón de reacción perióstica es un indicador de la actividad biológica, aumento de la vascularización perióstica de una lesión. Las neoplasias óseas en general, generan reacciones periósticas, sean mínimas o sean muy intensas, y son ininterrumpidas o interrumpidas. Cualquier irregularidad o ensanchamiento del contorno de un hueso puede presentar una reacción perióstica, pero cuando tenemos estas características, generalmente estamos hablando de lesiones benignas. Cuando hablamos de un patrón interrumpido, y seguramente han escuchado en las teóricas o en algún momento de sus vidas han escuchado el signo del sol radiante,
estamos hablando ya de lesiones malignas. Quiere decir que es tanto el avance y el crecimiento del tumor que no le da tiempo al periósteo de engrosarse o adquirir estas características en consola longitudinal o ondulada, y se genera como si el periósteo estuviera invadiendo la parte blanda. Tenemos el clásico perpendicular o el signo del sol radiante, el perpendicular o aterciopelado porque genera a los pelitos que tienen este tipo de tela, el laminar o en capas de cebolla porque el periósteo está tratando de contener, es una respuesta biológica, no se olviden eso, el periósteo está tratando de contener al tumor, que genera una imagen en capas de cebolla, es una capa de periósteo sobre otra, pero no es sólida como acá, sino son varias capas de periósteo que están tratando de contener ese tumor que está creciendo. Y el famoso triángulo de Codman, que ustedes lo van a ver en mucha bibliografía y que tiene unas características propias, es cuando el tumor crece tan rápido que no le da tiempo al periósteo de cubrir la lesión, no le da tiempo al periósteo de hacer la famoso signo de las capas de cebolla, o destroza tan rápidamente el periósteo que tampoco se forman estas estrías perpendiculares como si fuera un sol radiante. Este triángulo de Codman es pregunta de parcial, por ejemplo, y se caracteriza pues por una reacción perióstica vecina a la zona de destrucción ósea, pero que está rodeado por hueso laminar, que no está cubierto por una reacción perióstica y está en la vecindad del tumor de crecimiento maligno. Entonces, pues el triángulo de Codman denota malignidad en la mayoría de los casos. Y aquí, como están viendo, y la reacción perióstica se ha detenido completamente y el tumor está creciendo. El tumor ya ha destruido la cortical y se manifiesta por una zona de esclerosis marginal a nivel del tumor óseo. Pero, pues, ¿qué dice la literatura? Este artículo publicado en 2014, en el que han estudiado imagen periosteal en lesiones focales a nivel del tejido óseo, más que todo se han enfocado en el triángulo de Codman, han encontrado esta casuística, triángulo de Codman presente en osteosarcoma, en el sarcoma de Ewing, en una lesión pseudotumoral, en tumor de células gigantes, metástasis, condrosarcoma, histiocistomía, fibroso maligno, osteomielitis, que nada que ver con tumores, otros, para un total de 85 radiografías analizadas. Y han llegado a la conclusión de que el triángulo de Codman no es sugerente ni es patognomónico de una lesión tumoral maligna. Como están viendo acá, incluso hasta se presentó en osteomielitis y en tumor de células gigantes. Si bien hay un alto porcentaje que se presentó en osteosarcoma, que es un tumor primario maligno de tejido óseo, pues la reacción periostal de tipo triángulo de Codman no se presentó en todos los tumores malignos. Lo que sí o sí se ha presentado como signo de reacción perióstica fue el signo del sol radiante. Vale decir, estas estrías longitudinales y perpendiculares al tejido óseo. El hueso, el tumor está creciendo tan rápidamente que está empezando a invadir la parte blanda. Entonces, esto es lo más subjetivo de agresividad de un tumor maligno. La reacción periostal en tipo de sol radiante, no el triángulo de Codman. El triángulo de Codman sí se asocia a agresividad, pero el que es patognomónico prácticamente de una lesión tumoral maligna y agresiva es el signo del sol radiante. Y pues aquí tenemos una tabla con ejemplos de procesos neoplásicos y no neoplásicos clasificados por el tipo de reacción perióstica. Por ejemplo, en tumores benignos y lesiones pseudotumorales tenemos al osteomostioide, al osteoblastoma, quistioso neurismático, fibroma condromixoide, condroma perióstico, condroblastoma. Y en los tumores malignos tenemos al condrosarcoma. En patologías no neoplásicas, estoy hablando de la reacción perióstica ininterrumpida, la sólida, en consola, en sólida, laminar, etcétera. Todas las que hemos analizado en la anterior tabla. Tenemos a la osteomielitis, granulomas de las células de Langerhans, fractura en consolidación. Ojo, no hay por qué pensar que pues solamente se presenten patologías.
decirles que en este patrón interrumpido, si nosotros tenemos un longitudinal sólido, también podemos pensar que la fractura está en datos que en vías de consolidación. Una ortopatía pulmonar hipertrófica que es demasiado raro, en la hemofilia también es muy raro porque siempre encontramos cuando la enfermedad está muy avanzada, venas varicosas e insuficiencia vascular periférica que se superponen las imágenes con el periósteo del hueso, enfermedad de Coffey, acropaquia tiroidea, escorbuto tratado, paquidermoperiostosis y la enfermedad de Gaucher. Y de patrón interrumpido que vendrían a ser las sugerentes de lesiones malignas, tenemos pues todos los tumores malignos que tenemos acá, y pues de las patologías no neoplásicas, la osteomielitis, el granuloma de células de Langerhans y la hemorragia superióstica. Pero pues donde más van a encontrar un patrón perióstico ininterrumpido, perdón, es en la osteomielitis. Y mientras más avanzada sea la osteomielitis, va a haber mayor destrucción de la cortical, un patrón permeativo, como hemos visto más diapositivas atrás, pues que son sugerentes de, pues, de una reacción perióstica interrumpida. El efecto de masa de partes blandas igual es muy importante. ¿Por qué? Porque esto denota que el tumor está con un crecimiento acelerado. Y al haber un patrón de partes blandas, de masa de partes blandas, quiere decir que está empujando el tejido, está empujando las partes blandas que están vecinas. Vale decir, con pocas excepciones, el tumor de células gigantes, el quiste oseoneurismático, el fibroma desmoide desmoplásico, entre otros tumores, son los que más efecto de masa de partes blandas van a hacer y son los más comunes también. Los tumores óseos benignos no suelen presentar efecto de masa de partes blandas porque generalmente son de características concéntricas, se localizan en el centro del hueso y tienden a crecer de manera excéntrica hasta que llegan a un punto máximo de crecimiento y no generan ese efecto de masa de partes blandas. Por ejemplo, en esta tabla pueden ver ustedes que el benigno, el contenido de la lesión pues, está rodeado por un halo de tejido óseo perióstico en el cual la reacción perióstica se hace muchísimo más gruesa en relación al resto del periósteo del hueso sano, delimitando muy bien la lesión. Eso en el caso benigno. Recuerden, una zona delimitada, patrón geográfico bien delimitado es benigno. Ya los malignos son de bordes irregulares, no se definen muy bien los márgenes y se manifiesta que hay un efecto de masa de parte blanda. Estás empujando el tejido. Prácticamente hay invasión de la parte blanda por el tumor. Pero es muy importante entender cuál fue primero. Si fue un tumor de partes blandas, vale decir, un miosarcoma, que fue creciendo y fue destrozando el hueso, o fue el tumor maligno, el primario, y fue destrozando la parte blanda. Entonces, muy importante también hacer el examen físico, tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales. Una lesión ósea con una masa de partes blandas asociada debería generar la pregunta esta: ¿cuál de las dos estructuras se originó primero? Entonces, muy importante la investigación de la misma. Y aquí tenemos las diferentes formas del efecto de masa de partes blandas de acuerdo a la localización. Vale decir, si es fuera de la cortical, de acuerdo, volvemos a esto. ¿Cuál fue primero? Si está por fuera de la cortical, tenemos esta característica. El periósteo no está interrumpido y una tomografía nos ayudaría a definir mejor. Vale decir, cuando está fuera de la cortical, podemos pensar en un tumor primario de partes blandas. Cuando la cortical está biselada hacia el hueso, también podemos pensar en un tumor de partes blandas. Una reacción perióstica ausente, tumor de partes blandas. O sea, fue primero un tumor en las partes blandas. Destrucción ósea muy pequeña y hay un gran efecto de masa de partes blandas. También estamos hablando de un tumor primario de partes blandas, pero cuando ya estamos hablando de un efecto de masa de partes blandas asociado a un tumor óseo primario, como hemos dicho, se localiza dentro del hueso. Puede ser excéntrico o puede ser concéntrico. Las corticales biseladas hacia las partes blandas. Hay efecto de reacción perióstica, hay invasión hacia la parte blanda, pero la zona tumoral está muy bien delimitada dentro del hueso. ¿Hay destrucción ósea importante? Por supuesto, puede haber una variación en la cual el efecto de masa de partes blandas es mínimo. ¿Y cómo van a poder ayudarse a poder describir
el efecto de masa de partes blandas. Pónganse un tumor en una vértebra que está comprimiendo la caudequina y está generando una neuropatía muy dolorosa, discapacitante, con gran déficit motor. Entonces ustedes piden una resonancia magnética o una tomografía para ver mejor el efecto de masa de partes blandas. La naturaleza benigna o maligna, tenemos todas estas características y aquí tenemos una tabla que nos muestra qué tipo de tumores o qué tipo de patologías hacen un efecto de masa de partes blandas asociado o no a si es una lesión benigna o maligna. Como por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una lesión de efecto de masa de partes blandas mínimo y el tumor es primario. Está localizado en la zona metafisiaria distal de la tibia derecha. Aquí un efecto de masas de partes blandas muy importante, un quiste óseo neurismático en el radio distal que no está provocando un efecto de masa de partes blandas porque está muy bien delimitada la región. Si bien tiene el famoso signo de panal de abejas y las corticales están adelgazados a nivel del tumor, este no está generando compresión de los tendones, ni de la arteria radial, ni de otros componentes nerviosos de la vecindad. Y en las osteomielitis, pues eso sí tiene un efecto de masa de partes blandas muy importante. La destrucción del tejido óseo y la acumulación de detritos y pus obligan al cuerpo a formar una fístula, que es la comunicación entre dos cavidades distintas que está rodeada por un epitelio. O sea, el conducto que comunica esas dos cavidades está formado por un epitelio por donde drena pues todo el material patológico. Entonces aquí hay gran destrucción del tejido óseo, que también va a haber compromiso de la parte blanda, gran destrucción del tejido muscular, de la fascia y el tejido celular subcutáneo. Incluso hay atrapamiento nervioso y una destrucción progresiva del nervio que está en la vecindad. Entonces, estos son efectos de masa de partes blandas desde el benigno hasta el maligno. Y bueno, pues dentro de los estudios de imagenología, pues tenemos la gamografía, la tomografía, la resonancia magnética. Pues un factor fundamental en la valoración de una lesión es, es si su extensión es intra o extraósea, y eso lo vamos a ver siempre usando la imaginación y justificando los diferentes estudios complementarios. Aunque las radiografías simples, o sea, lo que ustedes lo que ustedes están aprendiendo a hacer, eh, y la tomografía convencional pueden proporcionar una información adicional de la localización, de la magnitud, del tamaño, de las características o de la extensión del tumor. La gamografía ósea y la resonancia magnética también son técnicas útiles para la valoración de los tumores. Además de proveer una información, son pues imprescindibles más allá de la localización de su origen. Recuerden, no solamente destrozan hueso, también pueden destrozar partes blandas, partes nobles, arterias, nervios, venas, etc. Entonces, empezando pues por la gamografía. Esta solamente nos va a detectar la reacción biológica. Las células que están con mucha actividad en esa lesión tumoral o pseudotumoral van a absorber el radiofármaco y se va a manifestar como centellazos cuando el técnico imprime la captación de la sustancia radiopaca, que va a poner de manifiesto una reacción biológica. Vale decir, pues, la enfermedad metastásica ósea o también puede ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial en el caso de mieloma múltiple. En la resonancia magnética, nosotros vamos a ver las características de la médula ósea de una normal a una anormal. También vamos a poder ver el compromiso de las partes blandas, nervios, vasos principales. En una tomografía computarizada, al igual que en la osteomielitis, que es muy útil, pero estamos hablando de tumores óseos esta vez, igual hablamos sobre la invasión de partes blandas o la destrucción cortical. Vamos a poder ver en mayor detalle todas las características morfológicas que hemos aprendido a revisar al analizar una placa radiográfica convencional. El PET es como decir la fusión entre una tomografía y una gamografía. Voy a poder ver las zonas de reacción biológica, pero desde un punto de vista tridimensional. La ultrasonografía en manos muy expertas no solo nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial, y la angiografía ha sido completamente reemplazada por la resonancia magnética, aparte que es más útil, me da más datos, me arroja muchísimos más datos una resonancia magnética y puedo ver en diferentes planos. La angiografía solo me sirve para ver
pues cuánto de irrigación tiene una lesión tumoral, pero eso también lo puedo ver con la gammagrafía o la resonancia magnética. Pues en realidad la angiografía ayuda a cierto tipo de cirujanos especializados en el manejo de lesiones pseudotumorales. El quistoso neurismático se apropia de la angiografía para ver qué arteria va a embolizar para poder controlar el crecimiento de ese tumor. En resumen, todo sirve, pero depende a qué está enfocado o a qué van a enfocar ustedes. Por rutina, lo que más se utiliza es una resonancia magnética y una tomografía. Pues, y aquí estamos viendo una lesión tumoral en la tibia distal, un borde mal definido, no está del todo esclerótico, localizado en la tibia distal, que en la resonancia magnética se encuentra una hiperintensidad en T1. Entonces, vale decir que el tumor ha sido bastante grande y pues coincide con un tumor de características benignas que pues después de realizar la biopsia se ha determinado que era un encondroma en tibia distal. Aquí tenemos, por ejemplo, igual una imagen en tipo apolillado en la diáfisis de la tibia. Con la tomografía están encontrando una destrucción de la cortical. Las corticales están adelgazadas en la tibia, pero se encuentra ocupación dentro del canal medular. Entonces, este es un tumor que está viniendo de manera centrífuga desde el canal medular hacia afuera, logrando una destrucción cortical mínima, pero sí la está logrando, el famoso signo apolillado. Igual, bordes mal definidos, etcétera. Pero con la tomografía ustedes están identificando mucho mejor la lesión. Aquí en este otro tipo, una lesión marginal, excéntrica, de bordes escleróticos bien definidos en la radiografía anteroposterior, que se confirma con una tomografía computarizada donde los bordes definidos y escleróticos se distinguen con mayor facilidad, llegándose a la conclusión de que es un encondroma. Y ya. Entonces vean la calidad en la cual los estudios de gabinete van perfeccionando al momento de poder describir las lesiones. Aquí pues un tipo de formación de matriz aquí apolillado, un salpicado de esclerosis en el húmero proximal evidenciado por la radiografía anteroposterior del húmero proximal, en la cual es un tumor que ha ido en crecimiento y coincide pues con una mineralización de la matriz y que coincide con un encondroma. No se expande, se localiza está muy bien localizado. ¿Se podría utilizar otros tipos de estudios para delimitar mucho más la lesión? Sí, pero con la radiografía también podemos identificar este tipo de lesión. Y acá una resonancia magnética en la que se ve un efecto de masa de partes blandas que está haciendo compresión de los vasos paravertebrales. Esto se evidencia en la proyección T1 en la resonancia magnética, donde hay bastante edema alrededor de los vasos y las lesiones ocupativas dentro dentro de la pelvis. Los laboratorios. El panel metabólico básico que ustedes tienen que pedir y que está como sugerencia en cualquier texto que ustedes vayan a consultar, tenemos pues que pedir siempre un perfil proteico, un proteinograma, una albúmina de menos de 3.5 gramos de cilitro o una leucopenia de menos de 1500 es mal pronóstico. Quiere decir que el cuerpo está en estado hipercatabólico, se están agotando las reservas de proteínas y los leucocitos también están disminuyendo, porque hay rodamiento y viaje al tercer espacio. La velocidad de eritrosedimentación la pongo en signo de interrogación porque tampoco es muy sensible ni específica, pero se la tiene que pedir como parte del panel metabólico. Recuerden que cada punto que ustedes le sumen al diagnóstico definitivo cuenta. En caso de sospecha de un mieloma múltiple, pueden pedir la electroforesis de proteínas y la proteinuria de Vence-Jones. El antígeno prostático es sospecha de una enfermedad metastásica ósea. El que más nos da problemas es el cáncer de la próstata, porque salpica muy fácilmente a la pelvis. La hipercalcemia por un estado hipercatabólico, mayor destrucción, actividad osteoclástica aumentada,
se libera el calcio que estaba almacenado en el hueso al calcio de la sangre y se aumenta el calcio detectado. Fosfatasa alcalina y fosfatasa ácida también se van a ver incrementados, al igual que esta enzima, la deshidrogenasa láctica. Todos estos son parámetros que pueden emplear. Pero, ¿qué es lo que dice la literatura? Pues una de las recomendaciones para al momento de pedir marcadores tumorales en sospecha de una lesión tumoral primaria en el tejido óseo es las siguientes. Nunca confíen en el resultado de una sola prueba, debido a la baja especificidad. Todas estas tienen una sensibilidad baja y una especificidad bajísima. Solamente le dan puntos al 100% de lo que se conoce como diagnóstico definitivo. ¿Ok? Entonces, nunca confíen en una sola prueba. Esta es una recomendación por la baja especificidad que está asociada con la mayoría de los marcadores tumorales. No solo se puede pedir un marcador tumoral, se pueden pedir un montón y aún así va a generar sospechas. Recuerden el trío de guerreros que van a llegar al diagnóstico definitivo. Entre ellos no está el laboratorista, está el ortopedista oncólogo, está el imagenólogo y está el anatomopatólogo. Entonces, pedir solo un marcador tumoral o pedir varios marcadores tumorales para generar más confusión es difícil diferenciar entre enfermedad maligna o benigna. Una fosfatasa alcalina elevada no es patognomónico ni es sinónimo de enfermedad tumoral, también puede estar elevada en una hepatopatía aguda. Además, que tener una prueba en base a un solo resultado genera mayor confusión, como ya le hemos dicho. La mayoría de las elevaciones de los marcadores tumorales incluso se presentan en procesos fisiológicos. El más conocido, el embarazo, ¿ya? También se encuentran en enfermedades no malignas transitorias. El cáncer a nivel mundial, los marcadores tumorales permanecen elevados, pero dependiendo el kit en el que se emplea, a veces pueden normalizarse, razón por la cual también genera confusión en el galeno. Solicitar pruebas en serie puede ayudar a detectar niveles falsamente positivos debido a una elevación transitoria. Un ejemplo clarísimo es la alfa-fetoproteína, que se puede detectar en pacientes con un carcinoma hepatocelular. Pero si subsecuentemente pónganse, después de 2 semanas, vuelven a tomar la alfa-fetoproteína sérica y esta disminuye. Disminuye, ¿por qué? Porque hay mayor destrucción del tejido hepático. Entonces, los marcadores tumorales, en este caso hablando del tejido óseo, no son confiables. Consejo número 1. Consejo número 2. Cuando se solicita una serie de laboratorios, asegúrense de solicitar la prueba en el mismo laboratorio, que sea el mismo personal el que cuantifique el marcador tumoral utilizando el mismo kit de ensayo. Vienen en marca patito, marca chanchito. Lo ideal que sea solo marca conejito todo el tiempo hasta el momento en el que hagan el seguimiento. En este caso sí hace mucho la marca comercial y el kit, porque esto te muestra diferentes parámetros. Dependiendo del kit comercial, los parámetros cambian, ¿ya? Además, es importante asegurar de que cualquier cambio observado durante el proceso de seguimiento se debe a un cambio del tumor, el volumen u otras actividades tumorales o catabólicas, anabólicas del organismo. Recuerden que el cuerpo humano se mantiene en un constante cambio. Tercer consejo, asegurarse que el marcador tumoral seleccionado para monitorear la recurrencia se encontraba elevado antes de la cirugía, porque ninguno de los marcadores tumorales son 100% sensibles, capacidad para poder detectar a un paciente enfermo. De lo contrario, varios marcadores deben medirse antes de la cirugía para seleccionar el marcador tumoral efectivo, que muestra una elevación más alta como el marcador para monitorar la actividad de la enfermedad. Vale decir, paciente que ingresa a cirugía
tiene que tener un marcador tumoral prequirúrgico. Luego tiene que tener un marcador tumoral postquirúrgico. Luego, si ingresa quimioterapia o radioterapia, tiene que tener el marcador tumoral de seguimiento. Esto, pues, para ir haciendo el seguimiento varias veces. Tener en cuenta también la vida media del marcador tumoral, pues, y eso lo van a ver de acuerdo, procedan con la carrera de medicina. Muy importante la vida media del marcador tumoral. Quinto consejo, considere cómo se eliminan o se metabolizan de la circulación sanguínea los marcadores tumorales séricos elevados. Estos frecuentemente se detectan en pacientes con enfermedad renal o hepática. O sea, aquellos con estas patologías tienen un proceso más lento para eliminar el marcador tumoral, dando un falso negativo. Uy, no, es que el marcador tumoral sigue elevado, nuestro tratamiento no ha funcionado, hay que volver a operarlo. Y nada, pues resulta que el riñón no está funcionando bien porque no han revisado bien el expediente clínico y no se han dado cuenta que este paciente tiene una nefropatía o es un monorreno y tiene una capacidad para filtrar y eliminar lo que está en exceso y no sirve, disminuida, o no tiene la capacidad para metabolizar ese marcador tumoral por una enfermedad en el hígado. Entonces, por lo tanto, sigue circulando y pues está dando un falso negativo. Entonces, muy importante tomar en cuenta los antecedentes y el tiempo de vida del marcador tumoral. Sexto consejo, considerar, ordenar, consideren ustedes pedir varios marcadores para mejorar en algo la sensibilidad. Recordemos el primer consejo. Y esto también para ayudarnos con la especificidad del diagnóstico. El marcador tumoral también puede ser producido por varios tipos de células en condiciones normales. Ojo, cuando hablamos de marcador tumoral no estamos hablando específicamente de un proceso tumoral como tal. También se producen en condiciones normales. Ya les di un ejemplo, el embarazo produce marcadores tumorales que en condiciones de no embarazo son anormales, razón por la cual pidan a algunos que vayan de la mano con otros, ¿ok? Y bueno, pues el último consejo, hay que tener en cuenta la presencia de marcadores tumorales ectópicos, la expresión de marcadores tumorales en baja regulación genética para los tumores benignos. Hay a menudo producción de proteínas producidas por ciertos tumores que no son específicas de las células ni están relacionadas con los productos de las células normales, ¿ok? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Conclusión. Los marcadores tumorales sirven. ¿Para qué? Sirven mejor para seguimiento. Y en tumores óseos, los mejores marcadores tumorales para el mieloma múltiple es la cadena pesada y la cadena liviana de la IG, de las inmunoglobulinas y la proteinuria de Vence-Jones. Para osteosarcomas, el mejor marcador tumoral es la fosfatasa alcalina. No hay más. Los demás laboratorios, como les dije, tienen una sensibilidad y una especificidad baja, pero estos son los marcadores tumorales para tumores óseos. Los demás ya los verán en otras cátedras. La biopsia debe ser planificada como si se tratase del procedimiento quirúrgico definitivo. Debe ser realizada solo después de la examinación clínica, laboratorial e imagenológica. Laboratorial entre comillas, porque como ya hemos visto, y los consejos que se han apropiado a ustedes no aportan mucho a la sensibilidad y a la especificidad clínica e imagenológica. Vale decir, cuando hablamos de que se trate a la biopsia como si fuera el procedimiento definitivo, es que tiene que ser el mismo tipo de abordaje, se tiene que aplicar el torniquete, se tiene que tratar con la máxima prolijidad en el momento de la cirugía, el antibiótico ideal, las incisiones tienen que ser transversas y profundas, hay que respetar los planos, por supuesto que sí, hay que respetar las partes blandas, por supuesto que sí, el plano internervioso, por supuesto que sí, las partes blandas tienen que ser reparadas por planos también, y se puede tomar una ventana ósea oval o redonda, eso ya depende de la comodidad del cirujano o de las características del tumor para tomar la mayor cantidad de abordaje o la muestra más representativa. Esto ya es consejo de técnica quirúrgica, pero recuerden que la biopsia no puede ser mínima, tiene que ser
tienen que sacar la mayor cantidad de tejido. Hubo una oportunidad el año pasado en la que estábamos en un dilema. Esta es una enfermedad metastásica ósea en el hombro por un cáncer primario en pulmón o es un tumor primario en hombro. Y ahí empezó el debate entre varios ortopedistas. Algunos decían, no, es que estamos en la época de la mínima invasión, en la mínima incisión. Hay que hacer por vía artroscópica y tomar algo de tejido que nos muestre la resonancia magnética de acá con una agujita fina y eso sería. Yo soy de los que abre el hombro como pollo, tomo de todo lado tejido, sinovial, cápsula articular, ligamento, hueso, lo mando a estudiar y que me diga el anatomopatólogo qué es lo que encontró. Y yo también complemento en las notas de envío de las muestras las características macroscópicas. Se encontraba friable, había exudado inflamatorio, el tejido tenía colapso subcondral, había áreas de hemorragia e infarto en el hueso esponjoso. Todas esas características macroscópicas que la mínima incisión no me iban a permitir ver, yo las he visto porque he abierto el hombro como si fuera un pollo y le estoy describiendo al anatomopatólogo cómo yo lo he encontrado. Razón por la cual la biopsia, aquí de nuevo, y esto está descrito en literatura actual, tiene que tratarse como si fuera un procedimiento definitivo. Incluso compañeros de ustedes que han venido a las prácticas hospitalarias conmigo, se deben acordar de la niña que tenía un tumor en el quinto metatarsiano. El oncólogo quirúrgico le propuso amputación porque para él era un condrosarcoma, un tumor maligno del tejido óseo. ¿Ok? Nosotros le propusimos primero biopsia y después vemos qué hacemos contigo. ¿Y qué salió en la biopsia? Encondroma. Las características eran de un tejido cartilaginoso rodeado por un capuchón de periósteo sin efecto de masa de partes blandas y una destrucción perióstica mínima sin invasión del canal endomedular del quinto metatarsiano. La chica me trae el resultado de la anatomía patológica, perfecto, no te voy a amputar tu dedo, vamos a hacer cirugía y ahora la chica está caminando feliz y contenta, no tiene clínica, no tiene manifestación, el hueso se ve muy sano. Entonces, moraleja, la biopsia se la tiene que respetar y se la tiene que respetar eh, haciendo un buen abordaje y toda la técnica quirúrgica que corresponde y que amerita. Razón por la cual hay estos tipos de biopsia. La que no me gusta es esta, la punción por aguja fina. Con esta solo obtienes células, es mmm, relativamente barata, muy pocos se animan a hacer, complicaciones mínimas porque es como pincharte en la nalga un medicamento, lo mismo solo que aspiras células, es muy buena para gente obesa o que el tumor está cerca, muy cerca de una estructura neurovascular. Recuerden el efecto de masa de partes blandas. Las desventajas es que toma un tejido muy pequeño, solo toma células. No sabes, no ves las características macroscópicas, anatomopatológicas, no las ves. Y se necesita de un patólogo experto. Y este patólogo experto tiene que tener a su lado una computadora en la que se vea la resonancia magnética. En otra computadora tiene que ver la tomografía. ¿Para qué? Para poder hacer la triangulación exacta del tumor y poder ingresar con su agujita y poder extraer las células. Luego estudia las células, ve las características de la misma y pues te da el diagnóstico. Luego tenemos la core needle, que es una aguja más grande que ya te toma mucho más tejido. Igual es barata, logra mayor cantidad de tejido que una punción por aguja fina y pues tiene más complicaciones porque pues se logra mayor incisión, mayor daño. La biopsia incisional tampoco me gusta mucho, excepto en casos donde el tumor es maligno o está muy cerca de una estructura neurovascular importante. Se toma una gran cantidad de tejido, puede ser incluso de un cc o 2 cc, del tamaño de una arveja. O sea, el tumor, imagínense, les doy un ejemplo, el tumor tiene el tamaño de un durazno. A ese durazno ustedes solo le sacan el 25% de la parte más fea que se vea y lo mandan a estudiar. Este es uno de los gold standards para realizar el estudio histopatológico adecuado, obviamente siempre basado en clínica e imagenología. Pues obviamente como se hace mayor abordaje, mayor daño a las partes blandas para lograr tomar el tejido, no está exento de complicaciones. Puede haber un cierto porcentaje de complicaciones. La más frecuente, una infección de las partes blandas.
Y la biopsia excisional, que para mí es fenomenal, porque te sacas, aparte que sacas todo el tumor, ya no hay forma de que el anatomopatólogo te diga muestra insuficiente. Aquí no, aquí tomaste todo el tumor y todas las partes blandas alrededor del tumor. Si es que hubo metástasis por lateralidad o hubo compromiso de las partes blandas vecinas, también lo envías al anatomopatólogo para que las estudie. Toda la lesión ha sido removida, razón por la cual ya no existe la lesión como tal en el tejido óseo, pero las complicaciones aumentan porque se daña bastante la parte blanda. Pero entre la biopsia excisional y la incisional yo me quedo con la excisional. Y la diferencia es que solo tomas un pequeño porcentaje de toda la masa tumoral o de la lesión pseudotumoral. Aquí la tomas toda, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia entre una biopsia incisional versus una biopsia excisional. Ahora, les voy a dar un ejemplo. En una osteomielitis crónica, las biopsias excisionales son mandatorias porque tienes que sacar todo lo que está malo, tienes que mandarlo a estudiar, ver qué tipo de germen es, que cuánto tiempo tiene de duración la osteomielitis, etc. En un tumor maligno, no te puedes dar el lujo de hacer una biopsia excisional porque puedes regar el tumor por vía sanguínea. Entonces, si tienes sospecha de un tumor maligno, pues se prefiere realizar una biopsia incisional, tomar una pequeña parte, la menos irrigada y mandarla a estudiar, pues para que el anatomopatólogo nos delimite el tipo de celularidad, el tipo de tejido y el compromiso de la misma. Y aquí tenemos un esquema de una biopsia, el abordaje amplio. Aquí está el tumor en el tejido óseo. Esto es un fémur. Estamos muy cerca de la epífisis distal en la zona metafisiaria. El abordaje es amplio. ¿Por qué? Porque ese mismo abordaje me va a servir para el segundo tiempo quirúrgico. Suponiendo que es un tumor benigno, yo hago la biopsia, me dice el anatomopatólogo, sí, es un tumor benigno, ¿ahora qué hago? Pues tengo que rellenar el defecto, tengo que proteger con una placa, utilizo el mismo abordaje. Si fuera un tumor maligno, también puedo utilizar el mismo abordaje o ampliarlo un poco más hacia proximal y distal y realizar la artroplastia de reemplazo articular, una megaprótesis. La valoración macroscópica, la que ustedes están viendo, la anatomopatológica, es como si ustedes les pasaran un fémur y les dijeran que describan al fémur. Ah, pues tiene trocánter mayor, trocánter menor, el cuello tiene tanto de longitud, la cabeza femoral es redonda, tiene un hueco aquí que es donde se inserta el ligamento redondo. Esa es la descripción macroscópica. La descripción macroscópica, la valoración macroscópica son las características de ese tumor que ustedes están recabando. Revisión de la clínica y la radiografía, examinar la superficie del espécimen, valorar los márgenes de la excisión, hueso, tejido blando y la membrana sinovial, exponer el hueso involucrado tanto proximal como distal y exponer y examinar el tumor. Al exponer y examinar el tumor, ustedes pueden encontrar los márgenes hasta dónde está extendido y cuáles son las características macroscópicas, cambios en el color, cambios en la textura, los tejidos blandos que están alrededor, cómo se encuentran, entre otras cosas. Ahora, si antes al principio hablábamos de tres caballeros, el ortopedista oncólogo, el imagenólogo y el anatomopatólogo, ahora hablamos del biólogo molecular, porque ahora incluso trabaja al lado del anatomopatólogo, encuentran receptores que se forman en las células tumorales que son propios. Esta parte de la medicina molecular, está avanzando a pasos agigantados. Libros que todavía no han sido traducidos a nuestro idioma están ya describiendo técnicas para poder diagnosticar con mayor sensibilidad, con mayor precisión, un tejido enviado al anatomopatólogo. Ya no se va a tomar la molestia de revisar célula por célula, contar cuántos núcleos, con qué tipo de tinción se tiñe más fácilmente, sino simplemente echando anticuerpos mononucleares que van a encontrar tipos de receptores específicos y nos van a dar el tipo de neoplasia benigno-maligna. Este triángulo que ha sido recomendado por Jaffe ha sido modificado y ahora ya no se habla de un triángulo, sino se habla de un cuadrángulo. Ya, pues, aquí ahora entra el biólogo molecular. Hay diferentes clasificaciones para hablar de oncología en ortopedia, de tumores óseos. Tenemos el sistema de estadiaje de Henneking.
en el que cuando hablamos de tumores benignos tenemos los latentes, de actividad biológica baja, bien marginados o bien delimitados, a veces como hallazgos incidentales, como por ejemplo, no sé, me duele la mano y le sacamos la radiografía y encontramos un encondroma que está ahí, no está molestando a nadie, llega a la maduración esquelética ese niño y se resolvió, listo. Un ejemplo que nos da la literatura, un fibroma nosificante, o sea, eso se va a resolver a medida que el niño vaya creciendo. De los benignos también tenemos los activos. O sea, latente es que está presente, pero no está haciendo nada. Los activos es que, pues sí, genera molestia. El niño puede sentir, o el adulto, o el adolescente, o el individuo, puede sentir un cuerpo extraño, puede sentir dolor de tipo nocturno, puede sentir dolor que aparece a la actividad de la extremidad, o al uso de una articulación, o a la carga prolongada. Pero a la radiografía hay una destrucción ósea limitada, pero es muy pequeña, puede asociarse o está asociada en la mayoría de los casos con una fractura patológica. El caso que da, el ejemplo que nos da este esquema es de un quiste óseo aneurismático. Yo recién tuve una fractura patológica de primer metacarpiano. Ese era un sintomático, porque antes de la fractura esta muchacha refería una molestia en el primer dedo. Ella escaló, pues se cayó apoyando la mano de su propia altura y se fracturó el metacarpiano. Encontramos en la radiografía y pues por la localización, la morfología, el efecto de masa de partes blandas, la reacción perióstica y todas las características que hemos visto, pues se llegó al diagnóstico de una fractura patológica. Y va a ser muy irresponsable decirle, ah, pues esto es una lesión benigna. No, primero biopsia. Con la biopsia me dices que es benigno, yo te hago un tratamiento específico para tu lesión. Si tu biopsia me dice que es maligno, bueno, pues te amputamos el dedo. Y eso, tenemos que investigar si no hay metástasis en otro lado. Ese es el conducto regular. Pero pues este es el caso de una lesión benigna que tiene sintomatología. Ahora, hay tumores benignos que tienen comportamiento agresivo. Pues el tumor de células gigantes es la estrella. Benigno de comportamiento agresivo, tumor de células gigantes. Ojo, es pregunta de parcial. Hay gran destrucción de partes blandas, hay gran destrucción de tejido óseo, no respeta las barreras naturales. Al principio yo les mostraba la fotografía de una rodilla toda destrozada con exposición de tejido óseo, que con seguridad forma fracturas patológicas. El más claro ejemplo es tumor de células gigantes. Ahora, los malignos se dividen en estadios, 1A, 1B, 2A, 2B, 3. Bajo grado, los de grado 1, alto grado, los de grado 2, y puede ser cualquier grado, los de tipo 3. Aquí hablamos de si el sitio es intracompartimental, vale decir, solo está localizado dentro del hueso o también está afectando a la parte blanda. Lo mismo ocurre en el 1A y en el 1B, y en el tipo 3 puede estar localizado en cualquier lado. Pero ¿qué es lo que distingue al tipo 3 de los demás, del tipo 1A, 1B, 2A, 2B? Es que en el tipo 3 ya hay metástasis, ya hay compromiso en otros órganos o de la cadena ganglionar linfática vecina, o de drenaje del órgano, o de drenaje del segmento óseo. Entonces, muy importante esto de la clasificación de Hennequin. La diferencia de un tipo 3 del resto es la metástasis. Clasificación de Hennequin. Ahora tenemos la clasificación TNM, T de tumor, N de nódulos linfáticos, M de metástasis. Y tenemos todas estas características. Y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica los tumores condrogénicos, intermedios locales agresivos, e intermedios rara vez que metastatizan, malignos, formadores de tejido óseo, y entre los benignos y los malignos. Entonces, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Tienen su código para que ustedes lo puedan buscar en el internet, y les da un breve resumen de cada tipo de tumor. Pero nosotros vamos a ver los más frecuentes. Ahora, la clasificación que se utiliza en el Greenspan, que es un libro muy bueno para tumores óseos, los tenemos en formadores de hueso, formadores de cartílago, o sea, osteogénicos, condrogénicos, lesiones fibrosas óseas o fibrohistocíticas, lesiones de la médula ósea
otras lesiones tumorales y pseudotumorales que son muy frecuentes, la enfermedad metastásica ósea y las lesiones vasculares que son rarísimas y que no van a entrar dentro del capítulo, pero que son parte de lo que nosotros llamamos la subespecialidad en ortopedia oncológica. Para los tumores óseos en pediatría, el comportamiento es muy diferente a la del adulto. Siempre hay que preguntar si la lesión en el hueso del niño se considera agresiva o benigna, y eso se evidencia con la respuesta perióstica. Es importante que al momento de describir la lesión en el hueso, anotar y especificar la localización del hueso involucrado y la edad del niño. El dolor al reposo o el dolor en la noche en niños concierne a cierto tipo de lesiones óseas, como el adamantinoma, por ejemplo. Los tumores óseos que involucran varios sitios o son multifocales se asocian a diagnósticos sindromáticos como la encondromatosis o la exostosis múltiple hereditaria, a veces con un bajo potencial de malignización, pero que estos alcanzan su autolimitación al llegar a la edad adulta. Estos son los puntos claves cuando hablamos de tumores óseos en pediatría. Tienen un comportamiento diferente a la del adulto. Ahora, otros puntos clave que también tenemos que tomar en cuenta en el niño es que hay que evaluar qué es o qué se está haciendo, qué está haciendo la lesión al tejido óseo, o qué es lo que el hueso hace a la lesión y la reacción perióstica. Y bueno, pues, la localización, el dolor y la multilocalización. Tenemos estos tipos de tumores óseos que son los más frecuentes y las lesiones pseudotumorales. Como por ejemplo, ya hemos hablado que hay tumores que son formadores de hueso y hay tumores formadores de, de tejido cartilaginoso. El osteomiosteoide tiene una preferencia masculina de 2:1, aparece entre los 5 a los 25 años. El osteoblastoma benigno, que tiene una predilección al masculino 2:1, aparece entre los 5 a los 45 años. Y el osteoblastoma agresivo. ¿Por qué agresivo si está dentro de los benignos? Pues por el comportamiento, por la reacción perióstica que tiene, por la destrucción cortical y por el efecto de Martes blandas. Una aparición bimodal muy extensa, de 7 a 80 años, puede aparecer en cualquiera de esos, en ese rango de edad. Cuando ya hablamos de tumores malignos, o sea, tumores óseos o tumores formadores de tejido óseo, tenemos el osteosarcoma convencional del primer pico, el osteosarcoma intracortical entre la edad de 10 a 30 años y el osteosarcoma telangiectásico entre la edad de 10 a 20 años. Tenemos unas tablas, como siempre, bimodal, la localización de los huesos más frecuentemente en el ilíaco, fémur proximal, tibia distal, tibia proximal y fémur distal. En la extremidad superior, en la zona metafisiaria del húmero. Aquí tenemos una tabla de acuerdo a los grupos etarios, y bueno, esto en relación a los tumores osteoblásticos, a los formadores de hueso benigno y a los formadores de hueso maligno. Aquí hay otra tabla donde se muestra que el pico más alto lo tenemos en la segunda década de la vida y va en descenso para posteriormente hacer un discreto ascenso a partir de la tercera a cuarta década de la vida para volver a descender. Siempre los tumores malignos se caracterizan por presentarse incluso después de la maduración esquelética un poquito más, una década más o 2 décadas más. Los tumores benignos que forman cartílago, tenemos por ejemplo el encondroma, la proporción entre niño y niña es igual, la edad que aparece está entre los 10 y 40 años, muy frecuentemente es hallado de manera incidental. El condroma periostal, la relación es 2:1, masculinos femeninos y la edad de nuevo entre 10 y 40 años. El encondroma, entre la edad de 10 a 25 años, no hay predilección por ningún sexo. El condroblastoma entre los 10 a los 20 años. El fibroma condromixoide tiene predilección por el masculino 1.5:1 y edad entre 10 a 30 años. Acá tenemos la enfermedad de Ollier, que es un encondroma múltiple. Se localiza principalmente en los metacarpianos y falanges
de la metacarpianos y falanges de la mano y metatarsianos y falanges del pie, en tibia proximal, en tibia distal, en fémur proximal y en hueso ilíaco, más que todo en el ala ilíaca, ¿no? También se localiza en los extremos proximal y distal del húmero, pero la localización de la enfermedad de Ollier, con un pico de incidencia entre la primera década de la vida hasta los 25 años de edad, pues se localiza predominio en los huesos pequeños de la mano y del pie. Histeoseneurismático es un tumor muy molestoso porque sangran bastante al momento de hacer su biopsia. La aparición por décadas de la vida empieza a ascender entre los 15 años y va en descenso entre los 25 años de edad, pues tiene una predilección, no tiene una predilección más, perdón, más que todo entre masculinos y femeninos, y pues la localización más frecuente son los puntos rojos que muestra este esqueleto en escápula, en húmero proximal, en las vértebras, en el fémur proximal y en la tibia proximal. Este quiste óseo aneurismático se caracteriza por presentar un dolor y un hinchazón. Cuando se localiza en las vértebras, provoca un síndrome de compresión radicular que se caracteriza por debilidad muscular progresiva en las extremidades inferiores, además de una alteración en la sensibilidad. Radiológicamente presenta el signo finger of the balloon. Es como si ustedes apretaran con un dedo un globo y dé la impresión que a ese globo lo están apachurrando. Además que tiene una reacción periostal no muy intensa, pero sí el patrón es geográfico, no muy bien delimitado. Además que ensancha las corticales y las adelgaza donde se encuentra. Puede ser de varias cámaras o generar el aspecto de un panal de abejas. Esto porque se encuentra bastante trabeculado a la anatomía macroscópica. Cuando se localiza en vértebras, a veces las destroza y se genera una deformidad, razón por la cual el tratamiento es quirúrgico en la mayoría de estos casos. Cuando el quiste aneurismático se localiza en los huesos largos, como hemos visto en esta tabla, la predilección por húmero proximal, fémur proximal y tibia proximal, no hay tanto problema porque se hace el curetaje y se acabó. Pero cuando se localizan en vértebras, las vértebras están bastante irrigadas, tienen bastantes plexos arteriales, ahí vienen los problemas. Y recuerden que uno de los estudios de imagenología ideal era la resonancia magnética, que fue reemplazando la angiografía para delimitar el territorio arterial, justamente sirve para embolizar a ese quiste y que el cirujano no tenga tanto trabajo al momento de hacer la biopsia y el tratamiento. Pues aquí está la radiografía del quiste oseoneurismático con bastantes lobulaciones. Pues pareciera que hubiera un intestino acá por las lobulaciones, por los espacios aéreos. Pero en la anatomía macroscópica la vemos así, lleno de vasos y cavitaciones llenas de sangre. Incluso un quiste oseoneurismático da la sensación que el cirujano le pegó un vaso de gran calibre o una arteria porque el sangrado es muy importante. Es razón por la cual que la planificación preoperatoria radica en la embolización del vaso más importante. En la anatomía patológica ustedes van a encontrar islotes de sangre, gran acumulación de eritrocitos en todas las trabeculaciones que hemos visto anteriormente en la anatomía patológica, razón por la cual es muy complicado realizar el tratamiento de un quiste óseo aneurismático. No es un tumor óseo como tal, pero radiológicamente es parecida a una lesión tumoral. Por eso se clasifican en lesión pseudotumorales. ¿Ok? Bueno, pues dentro de la etiología del quiste oseoneurismático hay condiciones precursoras para que se forme esto. Un tumor de células gigantes, un granuloma eosinófilo, un condroblastoma, un hemangioma, un osteoblastoma, una miositis osificante. Recuerden que si el efecto de partes blandas fue extracompartimental o intracompartimental o fue por culpa de un tumor primario en partes blandas, aquí está la razón. Una miositis osificante puede condicionar la aparición de un quiste oseoneurismático, entre otros, todos los que están acá en esta tabla. Esto es muy importante. Dentro de los diagnósticos diferenciales, desde el punto de vista de la radiología, un osteosarcoma telangiectásico se parece mucho a un quiste oseoneurismático, igual un quiste óseo unicameral, un fibroma condromixoide, un tumor de células gigantes, un granuloma reparativo de células gigantes. Un tumor de células gigantes se parece a todo, incluso se parece a un osteomelitis. Además, por la localización aparenta un quiste osteoneurismático.
Cuando el cirujano hizo la incisión, llegó hasta la lesión pseudotumoral, de acuerdo a la anatomía patológica y el examen macroscópico, se parecen a todas estas patologías. De nuevo, entra en escena el tumor de células gigantes. ¿Y cómo se lo trata? Pues de nuevo haciendo la embolización, si es que el vaso es muy grande. Una vez que se ha resecado todas esas lobulaciones, se realiza la electrofulguración de toda la cavidad, de modo que se logre coagular. Y una vez que se ha evidenciado que es un tumor benigno, de nuevo se realiza un segundo curetaje, se coloca injerto, ya sea con un sustituto óseo, un análogo óseo, o si es muy pequeño, con injerto óseo autólogo tomado de la cresta ilíaca. La crioterapia, pues genera un 8% de recurrencia, razón por la cual pues, se la ha dejado de tomar en cuenta. Siempre se tiene que realizar una planificación, y más aún si el quiste óseo aneurismático se localizó en columna vertebral. El quiste óseo simple tiene predilección. A mí me ha tocado casi siempre verlo en número proximal, ¿ok? Pero pues la literatura dice que podemos encontrar una escápula, en el ilíaco, en fémur proximal, en la patela y en el calcáneo. La relación entre mujer y varón es la misma. La edad comprendida es entre 1 a los 20 años, razón por la cual es muy frecuente encontrarlo en niños y en adolescentes. Como les digo, en este esquema a mí me tocó casi ver todos los quistes óseos unicamerales en el húmero proximal en la diátesis. Tiene esta forma, unas corticales adelgazadas, siempre se asocia con fractura patológica, casi siempre se asocia con fractura patológica, pero a diferencia del quiste óseo aneurismático que está lleno de sangre, o son trabeculaciones llenas de sangre, el quiste óseo unicameral está llena de un trasudado inflamatorio, de un exudado inflamatorio. Y como ese exudado inflamatorio genera una actividad osteoclástica dentro del canal medular, se generan microfracturas endomedulares y este fragmento cae por gravedad dentro del líquido que está contenido en el quiste. A esto se lo llama como el signo del fragmento caído. No es patognomónico del quiste óseo simple, pero sí puede aparecer en estas lesiones pseudotumorales. Aquí tenemos un quiste óseo solitario localizado en peroné distal con su signo del fragmento caído. Esto es muy frecuentemente encontrado en los quistes óseos unicamerales. Aquí vemos un ensanchamiento del peroné distal, no logramos ver el signo del fragmento caído, y en la anatomía macroscópica una gran cavidad de corticales adelgazadas, pues a diferencia del quiste óseo aneurismático no hay trabeculaciones. Y en la anatomía patológica pues vemos bastante tejido conectivo, pequeña infiltración de vasos sanguíneos con glóbulos rojos atrapados, eosinófilos en la periferia, entre otros. Cuando el quiste óseo unicameral ha sido hallazgo incidental, pero asociado a una clínica dolorosa, una vez que se ha tomado la biopsia y se ha logrado estudiar la citoquímica del líquido encontrado dentro de este quiste, se ha logrado encontrar bastantes prostaglandinas, radicales libres de oxígeno, interleucinas, citoquinas y metaloproteinasas. Esas pueden contribuir a la reabsorción ósea provocando este famoso signo, el signo del fragmento caído. ¿Ya? Cuando es una fractura patológica, todo ese líquido, ese exudado inflamatorio drena por discontinuidad del tejido óseo, y una vez que se hace el curetaje, el desnudamiento, la biopsia y posteriormente la osteosíntesis, pues no vamos a encontrar ningún tipo de líquido, pero cuando el quiste óseo se mantiene íntegro y se realiza la biopsia, pues las características de ese líquido pues tienen esto, ¿no? Prostaglandinas, interleucinas, citoquinas. Dentro del diagnóstico diferencial del quiste óseo simple, pues tenemos todas estas en la radiología. De nuevo, el tumor de células gigantes, no sé, siempre aparece. Se diferencia del quiste óseo aneurismático por el signo del globo, del pool of Palom. Además que el quiste óseo esencial solo presenta una cámara, por eso se llama también quiste óseo unicameral. Y pues dentro de la anatomía patológica dicen que se parece al quiste óseo aneurismático, pero pues sinceramente tendría que estar muy grande, como en este caso, el quiste óseo unicameral para parecerse macroscópicamente a un quiste óseo aneurismático. Además, aquí estamos viendo una fotografía de un quiste óseo esencial, o un quiste óseo unicameral, o quiste óseo solitario del peroné distal, pues no se parece nada a la fotografía macroscópica del quiste óseo aneurismático, pero pues por diagnóstico diferencial se le parece mucho. Y bueno, pues ¿cuál es el tratamiento?
Van desde la inyección percutánea con el metabolito activo de los corticoides, que es la metilprednisolona, 2 meses de control y repetir la inyección percutánea del corticoide. Si fallas a las 3 indicaciones, hay que considerar una planificación preoperatoria. Sin embargo, yo nunca he visto que se haga esto, más lo hacemos un curetaje, una biopsia excisional, esperamos que salga el resultado de anatomía patológica y recién podemos rellenar de injerto óseo, de sustituto óseo y protegerlo con una placa de osteosíntesis, un implante metálico. Ahora, si se provocó una fractura patológica, en los niños por lo general se decide realizar tratamiento conservador. El pronóstico es malo si este quiste óseo unicameral es multilobulado, por eso es diagnóstico diferencial con quiste óseo aneurismático. Cuando son largos, cuando las lesiones activas radiológicas se mantienen por hasta unos 10 años, quiere decir que el quiste óseo va creciendo o va adelgazando más las corticales. Incluso el debilitamiento de las corticales en los huesos largos que no son de carga y que presentan dolor son normal pronóstico, en los cuales sí se consideraría hacer una osteosíntesis profiláctica. Tenemos el ejemplo de un quiste óseo unicameral en la diáfisis del húmero con bastante dolor. Después de la biopsia y el curetaje, se rellenó el defecto con cemento óseo. Este cemento óseo se ha absorbido y ha formado que se llegue a limitar la lesión. Entonces, esto justamente sirve para prevenir fracturas patológicas. El injerto óseo puede ser con sustituto óseo o con injerto óseo autólogo del mismo paciente. Y esto condiciona que se mantenga la estabilidad del segmento óseo. Afortunadamente, los quistes óseos unicamerales van muy bien, porque como se localizan de predominio en huesos que no son de carga, pues la resolución muchas veces es espontánea. Ahora, hay una clasificación que es la propuesta por Middels, en la cual cuando estamos ante una enfermedad metastásica ósea, hay parámetros que nos delimitan o nos ayudan a tomar una decisión al momento de proponerle al paciente una osteosíntesis profiláctica. Quiere decir que si el sitio de la lesión se localiza en la extremidad superior, tiene un puntaje de 1. Si compromete menos del tercio del diámetro de la cortical, me da un puntaje de 1. Si la naturaleza de la lesión es blástica, o sea, formadora de hueso, me da un puntaje de 1. Si el dolor es leve, me da un puntaje de 1. Ahora, pues si se localiza en una extremidad de carga como la inferior y pues hay un compromiso de 1/3 a los 2/3 de la cortical, la naturaleza de la lesión es combinada entre lítica y blástica y el dolor es moderado, me da un puntaje de 2. Si el sitio de la lesión es en región trocantérica y compromete más de 2/3 de la cortical, es de tipo lítico, o sea, de destructiva de hueso, mayor actividad osteoplástica, y el dolor es funcional, vale decir que cuando el paciente apoya duele, cuando mueve la cadera duele, me da un puntaje de 3. Cada variable me da un puntaje de 3. Cada variable me da un puntaje de 1. Si yo llego a tener un puntaje de -7, solamente pues el paciente puede optarse por realizar su radioterapia y observar cada año si este puntaje de Middels va subiendo. Si el puntaje llega a 8, aquí ya viene la decisión clínica. La decisión clínico-quirúrgica vale decir que se le propone al paciente que está en el límite de tener un Middels de 9, en la cual se puede producir una fractura patológica. Entonces entran en consenso y toman decisiones entre el médico y el paciente para ver si se les realiza una profilaxis, una osteosíntesis profiláctica. Ahora, Middels dice que si estas variables logran un puntaje de 9 o más, se tiene que hacer una osteosíntesis profiláctica. Esto para evitar una fractura patológica en un hueso debilitado, en un hueso enfermo. Esto en enfermedad metastásica ósea, o sea, un paciente, pónganse una paciente mujer con cáncer de mama, que tiene metástasis en cerebro, metástasis en pulmón, el pronóstico de vida es malo, pero hay que darle calidad de vida, la señora quiere sentarse, ver tele, quiere salir a pasear con sus hijos y en el paseo se rompe la cadera, pues con un puntaje de Middels de 9,
no va a producirse esta fractura porque va a haber un material de osteosíntesis que va a evitar el producto de una fractura patológica. Entonces, Miguel se está proponiendo esta clasificación justamente para pacientes con enfermedad metastásica ósea. Ahora, las opciones de tratamiento en quiste óseo solitario, el unicameral, el esencial, el que estábamos viendo, que es el más frecuente, han encontrado que pues la localización es en húmero, en fémur, en tibia, en peroné, en el radio, en calcáneo, en pubis y en el ilium. Y se asocia en 93 pacientes, en el 69% de los casos, a una fractura patológica. Se dividió todo este total en 4 grupos. En el primer grupo solo se hizo aspiración y inyección con el metabolito activo de los corticoides, la metilprednisolona. En el grupo 2 se colocó un clavo de titanio elástico. En el grupo 3 se realizó aspiración más inyección más la fijación con un TEN, o sea, un clavo de titanio elástico. Y en el grupo 4 solo se aplicó curetaje e injerto. ¿Y qué es lo que han encontrado? ¿Cuál es la conclusión a la que han llegado estos autores? Ellos recomiendan que la fijación interna más la infiltración en inyección de la metilprednisolona en huesos largos con una carga mecánica reduce el riesgo de fractura patológica y mejora el tiempo de recuperación en los niños. En la extremidad superior, el volumen del quiste y la actividad de la extremidad superior tiene que ser tomada en cuenta al momento de tomar las decisiones, razón por la cual el que tiene mejores resultados, pues es la inyección de corticoides y la fijación con corticoides. Bueno, muchas gracias.